del Espíritu Santo. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Padre bueno y soberano, Señor, Dios de misericordia, Dios de paz y Dios de amor, nuevamente te doy gracias, Señor, por la iluminación que tú has hecho sobre cada uno de nosotros, de tu Santo Espíritu, sellándonos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, dándonos el conocimiento necesario para poder, Padre de la Gloria, entender los misterios que tú has revelado a tu pueblo en los últimos tiempos, dándonos a conocer, Señor, el propósito que tú tienes para con el hombre, brindándole salvación a través de la persona de tu Santo Hijo. Bendice a este pueblo que tiene el privilegio de escuchar tu palabra. Y bendices, Padre de la Gloria, aquellas palabras que vamos a usar para enseñar a otros. Bendice todo lo que hagamos aquí en esta tarde. Unge mi garganta, dame el entendimiento necesario. Permíteme enseñar tu palabra y predicarla como tú siempre lo has hecho. Y a ti, Dios de bondad, daré la gloria y daré la honra por los méritos de tu Santo Hijo, nuestro Amén. Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. En el corto tiempo que hable ante ustedes, usaré como tema cuando la aurora del cielo visitó la tierra. Cuando la aurora del cielo visitó la tierra. Antes de esto, ¿se recuerdan dónde leí antes de comenzar la escuela dominical? Capítulo 2 de Mateo. Imagínense, hermanos, como dice el comienzo, cuando nació el Hijo de Dios en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron aquellos 3 magos para adorar al niño. Como ustedes saben, estamos en el tiempo de la Navidad, y aunque la Biblia no nos dice exactamente la fecha, la tradición ha escogido este tiempo, pero aquellos que tenemos un poquito de conocimiento entendemos que no hay día exacto para especificar el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo o en el tiempo exactamente que murió. Pero vemos que, como dice el texto, vinieron del oriente aquellos 3 magos para adorar al Hijo de Dios. Y vemos claramente que muchos han puesto en tela de duda que si quién eran aquellos magos, cuál era la estrella que seguían, aquella estrella que los guió hasta el lugar donde estaba el Hijo de Dios. Unos dicen que era un relámpago, otros dicen que era una visión. Pero hermanos, entendemos que aquella estrella que ellos venían siguiendo los llevó directamente al lugar donde había nacido
el Hijo de Dios, o estaba el Hijo de Dios, ya que si usted lee el texto, encontrará que cuando ellos entraron, no entraron en un pesebre, sino que entraron en la casa donde estaba el niño. Quiere decir que ya ellos estaban en su casa. Pero, ¿de dónde procede esta estrella? Y mi mente corriendo y echando, analizando. ¿Usted se recuerda cuando por primera vez Dios se le reveló a Moisés en aquella zarza ardiendo? Y vemos que en la forma que él se expresó, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás parado santo es. Pues en aquel entonces se reveló en esa zarza, pero ahora en tiempos casi 2000 años más tarde se revela en una estrella, aquella estrella refulgente que siguieron estos magos, sobre todo desde Babilonia, desde la parte de donde Dios había llamado a Abraham, de Ur de los Caldeos. Esta estrella ellos la vienen siguiendo por más de 300 millas, aleluya, hasta llegar al lugar donde estaba el niño. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Que aquel niño que nacía en el pesebre de Belén, que venía a darle luz al mundo, aleluya, se hacía una realidad en aquel entonces y que se hace una realidad hoy en día en sus vidas y en mi vida. Pero mirando cómo el doctor Lucas, el Evangelio según San Lucas, lo narra, usted encontrará que dice en el versículo número 1 de su Evangelio, dice, aleluya, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia aquí es con mucho cuidado, de todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aleluya. Sabemos, hermano, que Lucas era un doctor y vemos que él está escribiendo al pueblo griego, al pueblo que tiene una alta sabiduría, al pueblo que más tarde le pide al Señor señales y milagros. Aleluya. Y vemos que él trata de narrar con lujo de detalles todo lo concerniente al nacimiento del Hijo de Dios. Porque entendemos que cada nacimiento, cada criatura que nace, es un milagro y es un regalo de Dios. Pero cerca de 20 siglos más atrás, el milagro de los milagros ocurrió. Los evangelios
nos hablan de este nacimiento. Y el doctor Lucas hace referencia a este milagro o evento con mucho lujo de detalles, como si él, como doctor, hubiese atendido a María allá en el pesebre. Alabado Dios. El pesebre provee todos detalles que rodean esta ocasión. Alabado. Y con lujo de detalle. Con un Padre divino y una mujer humana como canal, entra el Señor Jesucristo a la historia. Alabado Dios, aleluya. Entre la historia para salvar a la humanidad. Dios mismo en carne o encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él luego más adelante le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy contigo. Alabado el nombre del Señor. Alabado Gloria Dios, sea aleluya. su nombre. Santo Jesús. Lucas es y era el de presentar un recuento detallado de la vida del Señor Jesucristo y presentar a este con mayúscula como el perfecto Salvador. Recuerde, el doctor Lucas estaba escribiendo a los griegos que se creían la última Coca-Cola del desierto. Lucas comienza dándole al pueblo y a la cultura griega la tremenda distancia moral y espiritual que el pecado ha producido entre el hombre y Dios. Recuerde, Dios está en los cielos, el hombre está en la tierra. Jesucristo vino para unir al Padre o reconciliar al pueblo con el Padre, poniéndose él como el eslabón, como dicen por ahí, the missing link, el eslabón perdido. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, esa distancia moral y espiritual que el pecado había producido entre Dios y el hombre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dios siempre permanece, es el mismo, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero nuestras iniquidades, las iniquidades humanas, habían cavado, habían hecho un profundo hueco, una profunda distancia entre Dios que es santo y el hombre que es pecador. Esa tremenda distancia, ese tremendo hueco, hoyo que había entre la santidad y el pecado, lo venía a cubrir el Hijo de Dios. Aleluya. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Sin Jesucristo, Él no nos oye. Por eso es que hay tanta gente perdida, hermano. Porque no entienden que es solamente a través de la persona del Hijo de Dios que el hombre puede acercarse a Dios y que pueda ser escuchado.
De ahí en fuera no se vista que no va. Alabado sea su nombre. En vano nos hubiéramos esforzado con obras, con sacrificios, con holocaustos, con súplicas, con lágrimas, aleluya, o con sacrificios por tender un puente que nos reconciliase o que nos recondujese al Dios ofendido. Nuestro grito de angustia hubiese resonado en el vacío. Por eso, hermano, es que hay tanta adoración oblicua o contraria a lo que enseña la Biblia. El hombre sabe que Dios es santo, divino, y que el pecador, para poderse acercar a él, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Aleluya. Si no hay arrepentimiento de esos pecados, no se vista que no va. Porque claramente lo dice: sus iniquidades, sus pecados han cavado una gran distancia entre ellos y yo. Bien, alabado Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no comparte el pecado. Él ama al pecador, pero no comparte el pecado que ese pecador practica. Alabado el nombre del Señor. Santo Por lo tanto, ese grito de angustia de nosotros, si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, hubiese surgido en vano, al vacío. Pero fue Dios quien extendió su puente, enviando a su Hijo, uniendo al hombre, reconciliándolo con Dios, y Él en el medio. Alabado el nombre del alabado Señor. Dios, aleluya. Para hacerse hombre y morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Y quiero detenerme, me entregaron tarde voy a entregar. Quiero que entiendan, hermano. En Éxodo capítulo 12, versículo 4, habla de cómo Jehová instruyó a Moisés para que celebrara la Pascua. Aleluya. Vemos claramente que Él les especificó y le dijo: cojan un cordero sin defecto, sin mancha, y por 4 tardes inspecciónenlo, que nada le suceda. Ese cordero era sagrado, dedicado para Jehová. La noche de la Pascua, ellos matarían el cordero y lo comerían por familia. Fíjense el enfoque, por familia. Esa familia comerían el cordero, y si la familia era pequeña, lo dividirían con otra familia, pero que no se perdiera nada. Y el maestro lo dijo claramente en el Nuevo Testamento, cuando la multiplicación de los panes, le dijo a los discípulos que no se pierda nada. Vemos claramente que la sangre de aquel cordero sería puesta en los dinteles de la puerta y arriba. Y vemos que los hijos de Israel no preguntaron, sino que lo hicieron por fe. Lo hicieron por fe. Bueno, esa noche el ángel de la muerte pasaría y mataría a cada uno de los primogénitos de Egipto, incluyendo al de Faraón. Y ya ustedes saben toda la historia. Vemos claramente que el ángel de la muerte pasó, y donde quiera que había la sangre del Señor Jesucristo, él pasaba sobre. Passover significa la Pascua. El mundo secular le dice Pascua Florida. ¿De dónde procede el nombre Pascua Florida? Porque Él resucitó. Y en vez de decir, porque el Señor Jesucristo resucitó, dice
Pascua Florida, que floreció. Pero el verdadero nombre es Pascua de Resurrección. Aleluya. Ya todos saben la historia. Pero si continúa y llega a Levíticos capítulo 9, alabado sea el nombre del Señor, versículo 5, ya que ellos han recibido la ley en el Sinaí, Jehová le dice, celebren la Pascua en el mes de Nisán. Por eso es que hay un sinnúmero de preguntas, ¿por qué se celebra en diciembre? Y aleluya. Y el mes de marzo es el primer mes del año, según el calendario judío. Según usted busca el calendario ellos van por el 5000, no sé qué cosa, 5700, algo así. Nosotros estamos todavía en el 2017. Por eso es que hay tanta confusión. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién cambia eso ahora? Solamente cuando venga el Señor Jesucristo y establezca su reino aquí, entonces Él cambiará todo y lo pondrá tal como las cosas como deben ser. Aleluya. Pues en Levíticos capítulo 5, después que han recibido la ley, Él le dice, van a celebrar la Pascua de nuevo, y vuelve y lo recalca. Pero apúntelo, lo buscan en su casa. Y allí celebran la Pascua y dice, van a celebrar esta Pascua. Primero lo fue por familia, ahora la van a celebrar por nación. 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 Ya el pueblo de Israel se había hecho una nación. Había crecido tanto. Muchos dicen que eran como 2 millones de personas que salieron de Egipto. No, hermano. Se cree que era sobre 6 millones. Ha sido siempre el promedio de población que tiene el pueblo de Israel. Como 6 millones de personas. Pero eso son otra media hora. Alabado Dios, aleluya. Luego, cuando entramos a la dispensación de la gracia, que comienza el Señor Jesucristo su ministerio, en Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Alabado Dios, te alabamos. Está Juan bautizando en el río Jordán. Todavía él no conoce al maestro. Todavía no se conocen, porque ahorita vamos a hablar sobre eso. Y vemos que en el capítulo 1, versículo 29 y 30 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Primero fue por familia, luego por nación, ahora es por el mundo entero. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Y eso es lo que el doctor Lucas está tratando de explicar aquí en el segundo capítulo. Aleluya. Esa fue la introducción. Vamos ahora a la segunda introducción. Vamos a la predicación. Aleluya. Quiero que entiendan, hermanos, que hay dos importantes ministerios para este ángel Gabriel. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 11, dice, aleluya. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiero que entiendan, hermanos, consideremos el personaje del ángel Gabriel. Los ángeles son espíritus que están en presencia de Dios, desempeñando un servicio
solamente 2 ángeles se mencionan por nombre en las Escrituras, que son Miguel y Gabriel. Pero hay muchos otros que sirven a Dios como mensajeros. Aquí Gabriel en el versículo 19 dice, aleluya, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Usted ha oído esa expresión mucho hoy en día. El Señor me ha hablado, el Señor me envió, o estoy en la presencia del Señor. Busque su testimonio y busque por qué él está diciendo o ella está diciendo eso. Pero aquí el ángel Gabriel dice que yo estoy en el servicio ante la presencia de Dios. Alabado Dios, aleluya. Es alguien que vive cerca al maestro y que Dios lo ha comisionado con una misión especial. Recuerde que este ángel tiene 2 misiones a la vez en este momento. Va a hablar con Zacarías, va a hablar con Elizabeth, va a hablar con María, va a hablar con José. Aleluya. Por lo tanto, veremos que hace entrega a Zacarías de un mensaje especial. Esto no fue una visión, ni tampoco fue un sueño. El ángel se le aparece en forma visible y le habla con palabras audibles al asustado sacerdote. Este hombre justo y piadoso, mientras administraba el incienso en el altar, estaba orando y pidiendo, meditando por el pronto advenimiento del Mesías para la salvación de su pueblo. Pero, ¿cómo aquel ángel le interrumpiría aquella comunión del sacerdote para comunicarle que su esposa, aleluya, Elizabeth, pronto tendría un hijo? Aunque esto era el deseo en el corazón de Zacarías, tener un hijo, asimismo para este tiempo la petición de la nación de Israel sería contestada. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que Zacarías y Elizabeth no eran los únicos que estaban orando por la redención de Israel. Y este hijo de este sacerdote crecería para ser el precursor del Mesías. Alabanza, gloria a Dios. Los sacerdotes estaban en el templo desempeñando un trabajo, unos en el mantenimiento, otros en la adoración, otros en la enseñanza de la palabra a la gente, otros en la dirección de la adoración. Para este tiempo habían más de 20,000 sacerdotes, pero debido a que habían demasiado, David los dividió en 24 grupos de 1,000. Y en este momento le toca a Zacarías desempeñar la labor, alabado sea el nombre del Señor, de auspiciar el servicio del incienso. Este no es el sacrificio del altar del lugar santísimo, no. Esto es el incienso en la parte afuera, en el lugar santo. Que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Zacarías está auspiciando en el lugar santo. Gloria a Dios. Zacarías venía del orden de Abías. Abías había sido el tercer rey de Israel, hijo de Salomón. Por lo tanto,
Cada día el sacerdote escogido entraba en el lugar santo para quemar el incienso. El principal sacerdote echaba suerte para decirle quién iba a entrar en el lugar santísimo, en el lugar santo, y ese día le tocó al sacerdote Zacarías. Pero hermanos que me escuchan, para Dios no hay casualidades, y ya que esto era una oportunidad en la vida, el tener este privilegio, el privilegio que iba a desempeñar Zacarías. Dios estaba preparando los eventos de la historia para que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra. Ahorita dije que Gabriel tenía una doble misión. Ahora va y le anuncia a María. Se le anuncia el nacimiento de Jesús. Alabanza, gloria a Dios, te adoramos. María y Elizabeth, recuerden que María es una virgen, joven, como diríamos, inexperta, inocente. Pero, ¿cómo explicar el respectivo embarazo de estas dos mujeres? Poderoso eres Dios. En el versículo 39 del mismo capítulo de Lucas, cuando el ángel le comunica esto a María, aleluya, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Este ángel, Gabriel, le explicaría a Zacarías que Juan sería el que prepararía el camino para el Señor Jesucristo. Versículo 76. Jesús es llamado el sol naciente. Versículo 78. ¿Por qué significa todo esto para nosotros? ¿O qué significa todo esto para nosotros? Zacarías cita en este momento el versículo 76 que dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Este sacerdote en este momento está citando a Isaías 40, versículo 3, que no puedo llegar allá. Por lo tanto, comenzando desde el patriarca Abraham, y dice hacia atrás a la eternidad, y con una forma sublime y de alto respeto, él personaliza en la historia a su hijo Juan, que ha sido escogido para desempeñar un papel muy importante en el desenvolvimiento de los eventos futuros que tendrían que ver con el Señor Jesucristo. Además, Zacarías se sorprende que Jehová, creador del universo, que tiene poderes sin límite, le haya escogido a él. Hermano, estamos orando al Señor. Estamos confiados en el Señor. Y cuando el Señor nos contesta o nos elige, después le preguntamos, lo cuestionamos. Gloria a Dios, aleluya. Que yo no estoy preparado. Que yo no estoy capacitado. Hermano, Dios le ha dado unas capacidades a usted, Sí, a usted y a Dios. mí, para desempeñar unas responsabilidades. Bajo esas responsabilidades que Dios ha capacitado al hombre, es que la iglesia ha podido llegar hasta donde estamos hoy en día. Gracias a líderes, mujeres y hombres, que han tenido a bien, han puesto en alto ese llamado y han
glorificado a Dios en sus corazones y han podido llevar a cabo con alto respeto y alta responsabilidad la responsabilidad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alabanza. Algo que tanto Zacarías, Elías,